Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner como nombre proyecto final. Listo. Seleccionamos la tarjeta Spartan 3E. Él nos arroja la documentación. Creamos un nuevo recurso, le decimos de qué tipo, que sea VHDL módule, y le vamos a poner que sea una compuerta C AND. Listo. Porque ya sabemos que se va a componer de un AND, un XOR. También necesitamos un OR. Listo. Un AND que se conforma de una entrada A, una entrada B y una salida S. Listo. De tipo out. Listo. ¿Y en qué estructura? Estructura de comportamiento. Eso puede ser individual, o sea, una estructura individual, porque cada elemento de eso funciona solo. Listo. Y entonces, después del begin, escribimos qué es el AND. El AND es la asignación de S y una puerta lógica entre A y B. Punto y coma. Listo. Ahí ya quedó creado el AND. Ahora, miren, si ustedes ven el AND, mire, aquí aparecen 3 cuadritos. Eso significa que ese es el archivo por el que él va a empezar a leer el programa cuando uno lo ejecute. Siempre. Y al final nos toca decirle que cuando creemos el sumador completo, el sumador completo tiene que ser el que se lea primero. Ya vamos a ver. Vamos a crear ahora un XOR. Un XOR es similar a un AND. También un VHDL módule. Y entonces le colocamos C XOR. Listo, y también tiene una entrada A, una entrada B y una salida. Y también la vamos a colocar de tipo comportamiento. Ento, listo. Next. No, esa estructura, ¿sabe qué es? La estructura es que esto, por ejemplo, son entidades, son cositas chiquiticas que solo funcionan con ellas mismas, tienen 2 paticas y una salida. O sea, la estructura de eso son 2 entraditas y una salida, es básica. Cuando usted crea estructuras, que es lo que ya vamos a ver, entonces usted ya dice, esto es de tipo estructura porque se conforma de varios módulos, y ahorita les vamos a poner el nombre. Listo, entonces el XOR funciona. Después de begin colocamos que en la salida S le asigne A XOR B. Punto y coma. Listo. Ya tenemos la compuerta XOR. Ahora vamos a crear el OR. Otro nuevo módulo. Vamos a poner C OR. Listo. También un OR es la conformación de un A, un B y una salida S. Out. Next, finish. Listo, y este es el OR. Entonces a ese le asignamos A OR B. Ese lo vamos a necesitar en el semisumador, en el sumador. Bueno, lo que yo les decía de poner qué archivo se ejecuta primero. Ahí, por ejemplo, quedaría ejecutando el primer LAN. Si yo quisiera que ejecutara otro primero, le doy clic derecho y aquí le digo set as top module, y ese módulo ya queda como módulo principal. ¿Sí? Entonces uno ya le dice qué módulo quiere que se ejecute primero. Listo, sigamos. Ahora sí, como ya tenemos 2 compuertas, una AND y una XOR, vamos a crear ese diseño que tenemos allá del semisumador. Entonces vamos a crear otro nuevo recurso. Lo vamos a llamar también VHDL módulo semisumador. Listo. ¿Y el semisumador de qué se conforma? Entonces, de una entrada A, una entrada B. La entrada ya sabemos que es la unión entre la A del AND y la A del XOR. La entrada B es el B del AND y el B del XOR, y tiene una salida C de acarreo y tiene una salida de resultado. ¿Alguna pregunta antes de continuar? En la estructura y este ya no es de tipo comportamental, sino estructural. Entonces le vamos a poner estructura. Listo, me quedó escrito estructura.
¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se va a componer de módulos. Finalizar. Hay dos formas de yo crearle la arquitectura. Aquí está. Esos módulos yo los tengo que insertar entre la arquitectura y el begin. No es como los de Daniel que era en el begin. Que eran el begin, no. Estos son los módulos, se ejecutan entre la arquitectura y el begin. Entonces, vamos a hacer una manual y la otra la hacemos que el sistema nos lo bote. Yo les digo cómo. Entonces, esta la madre, le dimos component. Que nos arroje un componente. ¿Cuál? Vamos a utilizar el seand. Seand is. Componente seand is. Y le digo que me abra un puerto. Abro paréntesis. Y entonces le vamos a decir qué elementos va a tener ese AND. Entonces va a tener una A, dos puntos, que es un elemento de entrada y está dentro de la librería Standard Logic. ST Logic. Punto y coma. ST. Listo. Va a tener una entrada B, dos puntos, que también es entrada y también está en el Standard Logic. Y tenemos una salida S, dos puntos, que va a ser de tipo out y también está en el Standard Logic. Prácticamente es como si estuviéramos creando nuevamente el componente dentro de del semisumador. A este último no lo cierro. ¿Por qué? Porque yo tengo que cerrar primero el paréntesis, que traigo abierto el puerto, y ahí sí cierro el punto y coma. ¿Y el C qué? ¿No se pone ahí? El C todavía no, ya vamos para las etiquetas o las asignaciones, que es lo que vamos a hacer. Listo. Y vamos a crear, ahí le damos en component para terminar, en component. Listo, punto y coma. Entonces abrimos un componente, seand is, abrimos un puerto, el puerto le asigna las entradas y las salidas, finalizamos el componente y debajo Le faltan los punticomas de A y B. ¿De A y B? Al finalizar. ¿En dónde? A y B no tiene que ir. ¿A qué? Al finalizar. Ahí tiene punto y coma. Ah, no los Sí, veía. sí, los tiene. Listo. Y entonces vamos a crear algo que se llama una señal. Listo. ¿Por qué? Porque es que yo por medio de una señal tengo que conectar la salida de ese AND con la C, ¿cierto? Entonces, signal y le vamos a poner CS1. Ah, no, eso es C1, que es la que vamos a Cali por C. Listo. Señal C1. Y entonces aquí donde dice begin, aquí es donde sí lo comenzamos. Aquí tenemos que crear una etiqueta. ¿Cuál va a ser la etiqueta? Entonces es la asignación que yo le hago a asignación del AND. Listo. Dos puntos. ¿De qué se conforma? Ese es como un comentario de asignación. ¿Cómo? Es la asignación. Es como un comentario que está haciendo. No, es el nombre de esa etiqueta, porque como yo voy a llamar asignación desde los sumadores, entonces cada uno tiene que llamarse diferente. Por ejemplo, si este tuviera varias asignación AND, cada una tiene que llamarse diferente, porque cada una se va a ejecutar diferente. Una referencia diferente. Eso. Aquí me faltó algo, esa señal C1 que yo saco por acá arriba, dos puntos, también pertenece al STD Logic. Listo. Y aquí en la asignación AND, entonces, ¿de dónde va a salir esa asignación? De la compuerta AND que creamos. Listo. Y entonces le decimos que cargue con esta instrucción port map tres elementos. ¿Cuáles son? La entrada de A, coma, la entrada de B y la salida va a ser C mayúscula. O sea, la C ya del elemento más grande. ¿Por qué? Sí, ya.
Yo pauso aquí un momentico. Listo. Entonces, ¿Por qué se utiliza la salida de C y no la de S? se utiliza porque mire que en el AND se lleva el acarreo y en el XOR se lleva el resultado. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer la del XOR. Hay otro método para hacerlas y es el siguiente. Yo tengo aquí los menús, el AND y el XOR. En diseño de utilidades hay algo que se llama Create HDL Instantiation Template. Eso es para crear la instancia, o sea, esa asignación. ¿Sí? Yo le digo run. Esa es la del XOR, ¿cierto? Mire que él me crea todo lo que yo voy a meter allá: componente, XOR, puerto, con las salidas y el fin del componente y la instanciación. O sea que a mí no me toca sino coger este archivito, control C, y llevarlo para el semisumador que está aquí abierto y pegarlo debajo del otro componente, control V. O sea que sería el componente XOR, y la asignación me la traigo así también, tal cual está ahí, control C, y me la traigo para el semisumador y la pego aquí abajo. Y entonces le digo que ¿quién es A minúscula? Es A mayúscula. ¿Quién es B minúscula? Es B mayúscula. ¿Y quién es S? Es S mayúscula. ¿No era C? No, la A, mire, Porque ya, por la AND se transmite la C, ajá, y por la XOR se transmite la S, la S. la salida S. Listo. Ahí tenemos un semisumador listo. Entonces es dos entradas, dos salidas. Las dos entradas son dos componentes, un AND y un XOR. Y las salidas, la salida del AND se representa en la salida C, y la salida del XOR La S. en la S. Listo. Entonces ahí ya tenemos listo un semisumador. Ahora sí vamos a decir, si ustedes observan, en el semisumador aquí ya se asignaron los dos elementos. Mire que ya el semisumador quedó como elemento primario. Yo ya lo puedo poner como top level, o sea, escoger el elemento para que se ejecute de primero. Listo. O sea, es como la jerarquía, el papá de esos dos componentes. Y ahora vamos a crear el sumador. ¿Cómo se hace un sumador? Entonces igual creamos un módulo, lo creamos en VHDL y ponemos los sumador. Listo. Le damos next. El sumador se compone de 5 pines. Se conforma de 3 entradas y 2 salidas. ¿Cuáles son las 3 entradas? Sería una entrada, la podemos llamar E1. E1, entrada E2, y las salidas son, la otra entrada es un C-in, que es lo que le llega del sumador anterior. Lo que viene del acarreo anterior se le anexa a ese y es de señal de entrada. Tenemos otra que es C-out, que es el acarreo para el que sigue, ese es de salida. Y tenemos el resultado, o llamémoslo suma. Listo. Que también es de tipo salida, y le damos next, finish. Listo, este es el sumador. Ahora sí, ¿qué elementos va a tener el sumador? ¿Cuántos componentes? Entonces en este caso tendría un OR, que ya tenemos por aquí el instanciado. Entonces vamos a llevarlo, creémosle igual al COR design utilities y le creamos la instanciación a no tener que hacerlo manual. Entonces sacamos todo el componente, control C, lo pegamos dentro del sumador, aquí entre la arquitectura y el begin, en component, y anexamos ¿qué otro componente? El semisumador. El semisumador, exacto. Yo ya no necesito llevar un AND, no, simplemente el semisumador completico. Entonces new source,
Ah, no, este le creo el Design Utilities y la instanciación. Listo, la instanciación del semisumador es esta. Mire que se trae todas las compuertas lógicas de él y las pego dentro del sumador también. Control V. Y ahora las asignaciones. Las asignaciones del sumador si tienen señales. Entonces, vamos a tener una señal, signal S1. Listo. Y esa va a ser de tipo Standard Logic. Listo. Y vamos a tener una señal C1 y C2. C1 y C2, que también van a ser de tipo Standard Logic. Ahora le digo que cuando va a diseñar algo en esto, uno ya tiene que traer el concepto elaborado. Sí, es la descripción del software que uno esté haciendo. Y ahora sí, ¿de qué se compone un sumador? Ven, este sumador lo pusimos de arquitectura behavioral. Si algo de la cambiamos, porque es que un sumador ya es algo más grande. También es también una arquitectura de tipo estructura, ¿cierto? Yo le iba a preguntar, ahí